tardes de nuevo. Vamos a empezar esta segunda mesa, esta segunda jornada, que como habéis visto y según planteaban las directoras del seminario, Judith Farré y Carmen Alemán, lo vamos a dedicar a las faranduleras, al teatro. Ya veremos que al teatro y a otras cosas, al teatro, al cine y otras cosas, pero fundamentalmente pues al espectáculo, ¿no? A mujeres que de alguna manera se vincularon al espectáculo. Y aquí estamos las tres, me han pedido que yo también me modere a mí misma, así que bueno, si veis que me paso del tiempo en su momento ya me cortáis entre todos, pero de momento vamos a darle la palabra a nuestra querida Judith Farré, que ya conocéis porque además ayer pues el señor vicerrector trazó también una semblanza de Judith, pero que bueno, ya veis que pues nos une una amistad que, como decía ella ayer, pues tiene que ver con lo personal, pero también con una admiración por el trabajo que estáis haciendo ahí en el CSIC, y especialmente tú, Judith. Así que ella nos va a hablar de mujeres de teatro en la Nueva España, de lo que sabe mucho, tablas, oficio y espectáculo. Pues todo tuyo, Judith. Muchas. ¿Nos podemos sacar la verdad? Muchísimas gracias. Siempre es un placer inmenso compartir escenario con estas grandes amigas y la verdad es que es un gusto y hacerlo aquí en Alicante. Bien, cuando planteamos la estructura del seminario, el día de hoy planteamos pues eso, ese espacio, ¿no? Digamos, de espectáculo, de teatro, y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Yo me he planteado hacer la intervención en torno a qué espacios vemos una agencia femenina dentro del teatro de los siglos XVII, XVIII en la Nueva España. Voy a plantear esta charla desde un punto de vista comparativo, porque el modelo teatral que se importa, se lleva a Nueva España, a América, es el modelo teatral barroco por excelencia, es el del nuevo teatro, ese digamos gran teatro que de algún modo conocemos como ese teatro del siglo de oro, ¿no? Entonces he planteado la charla desde esta perspectiva, desde una perspectiva comparada, viendo cuál es el modelo teatral vigente en el momento, qué espacios podemos observar esa agencia femenina. Vamos a ver que aparecen mujeres dentro del escenario, digamos, comercial, en el público, es decir, vamos a ir viendo qué espacios, en qué lugares podemos rastrear una huella de agencia femenina. Y voy a trabajar con acotaciones dramáticas porque pues, nos ayudan a ver el espectáculo, con documentación también de archivo, porque cuando se prohíbe algo o se quiere reglamentar algo, también nos da muchas pistas para imaginar cómo es ese espectáculo teatral. Y voy a hacer de algún modo también un recorrido en distintos espacios que veremos desde el teatro comercial hasta el espacio conventual, porque es un espacio muy interesante pensado en términos de teatro, y el espacio, digamos, de calle también un poco. Entonces va a ser un recorrido pues desde una perspectiva transatlántica, con imágenes, con textos, con acotaciones y con documentos, y cerraremos el recorrido con 2 carteles teatrales para ver un poco cómo se publicita ese teatro, ¿no? Bien, dicho esto, cuando hablamos del teatro de esta época, claro, pensamos en los grandes nombres, ese arte nuevo de hacer comedias que de algún modo tipifica a Lope de Vega, y lo que de algún modo marca ese gran teatro, esa explosión de teatro, tiene que ver con digamos, con la profesionalización del teatro. Cuando el teatro se convierte en un negocio, marca la pauta fundamental para esa gran explosión de lo que es el teatro como divertimento. Entonces hay 2 factores que creo que son esenciales para trazar esta evolución del teatro. La primera tiene que ver con el corpus. Cuando vemos que hay una circunstancia festiva que se instala dentro de un calendario anual
y cada año surge esa necesidad de festejar el Corpus, eso de algún modo ya genera, cuando se establece esa necesidad, esa ley de oferta y demanda. Entonces, a partir de ahí vemos que empiezan a haber una profesionalización del oficio actoral en el espacio de calle. Vemos también que no solo del oficio, sino también de los medios escénicos que rodean esas primeras procesiones, y el Corpus va a ser un hito fundamental en esa profesionalización actoral, en ese calendario litúrgico, y nos va a marcar esa primera diferencia respecto a esas compañías de esquema medieval que veíamos que actuaban sin un calendario fijo, sin un oficio, sin una circunstancia concreta, al modelo de la comedia del arte, con muchísima improvisación. Entonces, yo creo que el Corpus es una circunstancia asociada a la fiesta que marca ya una serie de demandas dentro del calendario festivo, que marca y delimita esa evolución del hecho teatral. Y la otra, y fundamental, que podemos documentar a partir de principios del siglo, ya en el XVII es la máxima momento de esplendor, es la creación de un lugar estable para la representación. Eso, al ubicar primero la circunstancia temporal en el Corpus y luego un establecimiento de un espacio fijo en el que acudir al teatro, serán los dos grandes hitos que marcan digamos, la explosión del oficio del teatro. ¿Cómo surgen esos primeros lugares estables para la representación? Pues surgen de una forma pues muy improvisada, ¿no? En corrales, es decir, en espacios entre distintos edificios, cubren y organizan un poco, aprovechando la arquitectura de balcones, y a partir de ahí se dan cuenta de que pueden englobarlo, ¿no? Y se empieza a pagar una entrada, y ahí ya se ha generado el negocio propiamente dicho. Entonces, se crean espacios y se crean también compañías estables que tienen que empezar a profesionalizarse, porque ya estamos pagando una entrada. Entonces, cuando ya es un negocio, se genera todo ese entramado teatral. Entonces, esos son los dos grandes hitos que marcan que en los siglos XVI, XVII, XVIII hablemos del gran espectáculo, que es el teatro. Surgen los grandes autores, las grandes compañías, y surgen los grandes espacios que determinan ese modelo teatral, que del corral de comedia se convertirá en el XVIII en coliseo, y luego ya es el modelo de escenografía italiana del teatro que conocemos. Pero pensad, os he puesto una fotografía del corral de Almagro, donde se ven esos corredores laterales, que son estructuras que aprovechan de casas, pero que si pensamos en cómo es el modelo de edificio teatral, es el mismo que tenemos ahora con palcos. Entonces, vamos a ver ese hilo temporal, ¿no?, en cuanto a edificios y modelos de representación. Entonces, va una primera cita de una serie de contratos que encontramos en México, que nos obligan a pensar un poco y a repensar este panorama. Dice: el dicho Francisco de León, para que se representase como hasta ahora con licencia del virrey, compró unas casas donde hizo un teatro muy apto para la representación y asientos divididos para que las mujeres estuviesen apartadas de los hombres y guardando en todo mucho honestidad y buena composición, en que gastó, como todo consta y parece por esta información, más de 11.000 pesos de oro común. ¿Qué es lo que nos interesa de este contrato que vemos pues en México? ¿Cómo surge ese primer espacio, que es a partir de ese patio de casas que permite concentrar, localizar el espacio como un negocio? Es un espacio muy apto para la representación, y lo primero que nos llama la atención es la necesidad de dividir entre el público, entre hombres y mujeres. Eso va a ser fundamental, y va a ser también uno de los grandes caballos de batalla del teatro por un tema de licitud moral. Porque pensad que
va a ser de algún modo un problema esos grandes argumentos que conforman el modelo teatral de mujeres que se visten de hombres, de mujeres que engañan a sus maridos. Eso, claro, es la ficción dramática, el modelo teatral que genera todo el teatro, pero claro, eso podía ser un poco peligroso porque era una invitación, por ejemplo, a esas mujeres para que pudieran, por ejemplo, llevar a cabo pues engaños, se vistían de hombres. Entonces, eso es una ficción que de algún modo vamos a ir viendo cómo genera un problema de licitud y de moralidad. Entonces, hay que empezar a reglamentar esa ficción dramática, y una de las primeras formas de reglamentación es la de ordenar al público. Y una forma de ordenar es, sobre todo, que haya comportamientos honestos entre las mujeres que van al teatro, y por eso todas las mujeres se concentran en el espacio de la cazuela. La cazuela va a ser un espacio del que ayer ya nos habló Francisco Montes, con esa jaula y ese balcón de la Virreina, donde era tan interesante y tan importante ese ocultamiento visible, ¿no? Es decir, es importante saber de esa presencia de mujeres en espectáculos, en este caso teatrales y festivos de calle, pero al mismo tiempo que se sabe que están presentes, deben estar ocultas. Entonces, es fundamental pensar en el lugar en el que se ubican, donde están tapadas con una serie de celosías para que puedan ver sin ser vistas, y eso nos recuerda a esa imagen ya clásica que extraemos del biombo, en un biombo que está depositado en el Museo de América, donde vemos ese balcón, que es el espacio donde los virreyes en México y las virreinas sobre todo podían ver qué es lo que pasaba. Las fiestas era esa especie de palco donde ellas podían ver sin ser vistas. Entonces, a principios del 17, el virrey Zúñiga reglamenta lo siguiente, dice: en el teatro no se debe representar mujer en hábito de hombre, ni que estén juntos ni entren los hombres con las mujeres, sino de por sí, teniendo en ellas celosías. Entonces, es una de las obsesiones del teatro de este momento, que establecer esa separación de géneros, también separación de clases, porque vemos que esos primeros palcos, esos balcones, lugares privilegiados, debían ver sin ser vistos. Eso era muy importante para el caso de las mujeres. Bien, entonces ya vamos entrando en esa órbita teatral, vemos como la importancia o como las circunstancias que rodean la recreación de un espacio estable de representación, que obliga a profesionalizar todos los actantes de ese espectáculo teatral, y la importancia o las primeras huellas que vemos de agencia femenina tienen que ver con el público, con esa necesaria separación entre sexos, entre reglamentar esa presencia femenina, salvaguardarla y protegerla en lugares cerrados y no visibles, controlados, y vamos a ver también que se crea el espacio, se crea un calendario también, lo vemos a raíz del corpus, que va a ser el modelo teatral con el que se reglamente toda la etiqueta festiva de todas las fiestas que vamos a ver en este momento, en esta época moderna, que son tan importantes, ¿no? Esa fastuosidad, esa puesta en escena. Y vamos a ver otra dimensión de este entramado, que tiene que ver con el oficio. En uno de los contratos, dice un empresario teatral, dice: que tengo de ser obligado y me obligo a representar con mi persona así los días de fiesta como el trabajo de noche y de día en el corral o en la plaza, y días del corpus, y su octava, o en otras cualesquier casas particulares durante el dicho año, haciendo todas las figuras que por la dicha compañía se me ordenare, para lo cual estudiaré, y tomaré de memoria todo lo que se me encargare y fuere posible sin réplica ni dilación alguna. Claro, debemos pensar que todos estos actores, la mayoría son personas iletradas. Entonces, ellos tienen que memorizar los papeles y
ese es uno de los aspectos fundamentales del oficio y de la profesionalización. La obligación de acudir en ese contrato de representación en los distintos espacios, tanto el comercial del Corral de Comedias, como el religioso del Corpus, como el particular, porque los nobles, los virreyes pueden reclamar la presencia de compañías para su propio disfrute en un espacio de representación particular, y veremos más adelante también cómo esos mismos personajes nobles disfrutan del espectáculo, pero también disfrutan actuando en ese espectáculo. Entonces es interesante ver esa mímesis, ¿no? Y esa fascinación por el oficio de representar. Pero me parece interesantísimo también esa obligación por aprender, digamos, el texto, ¿no? Cuando hacemos ediciones un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando hacemos ediciones de teatro del Siglo de Oro, lo que tenemos que hacer es ver todo un cotejo para establecer el estemma de cuál es el proceso de filiación textual de todos los textos que encontramos de una comedia, y entonces te das cuenta a veces que vas viendo las variantes, vas cotejando, vas anotando para ver cuál es la primera en el tiempo, y entonces de repente a veces encuentras un texto que empieza bien, ¿okay? Y a lo mejor a mitad del primer acto es como si empieza a cambiar absolutamente todo, y luego al final vuelve a ser el mismo final, y entonces piensas, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó? Ese es un texto de memorión. Es decir, a veces había estudiantes que lo que hacían era ir a una representación, estudiaban de memoria el principio y el final, luego la parte del medio de la comedia, ellos hacían los versos según lo que veían o según lo que recordaban, y entonces la vendían. Claro, no había derechos de autor, pero el poder del teatro era tanto que a veces se quería disfrutar no solo en el momento de la representación, sino luego leerse en casa para recordar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces había gente, esos memoriones, que lo que hacían era ir al teatro, copiar, digamos, el principio, el final, y luego inventarse el desarrollo y luego venderlo. Entonces eso es algo impensable hoy en día, pero en esa época la fascinación y el espectáculo era tanto esa explosión digamos, del teatro, del oficio, que de algún modo genera todo este negocio, ¿no? Entonces, claves para ver cómo es el teatro en la época, en esta época moderna que nace como arte nuevo de hacer comedias. Se crea un espacio, se convierte en un negocio, y el negocio hace que haya que aprender textos, mejorar la capacidad actoral, invertir en un vestuario, invertir en un espacio, ¿no? Entonces vamos viendo cuáles son las variables, ¿no? Pero claro, la gente cuando va al teatro lo que quiere es pasarlo bien, ¿no? Entonces, si pensamos en cómo son, digamos, los efectos o las claves de la comicidad de este tipo de teatro, nos damos cuenta de que es la comicidad de lo políticamente incorrecto. Es decir, aquí he traído el retrato de Juan Rana, que es el único que se conserva del actor más famoso del Siglo de Oro en España. Solo su presencia, al salir a escena, simplemente por su presencia, de ser chaparrito, bajito, gordito, feíto, asquerosito, ya provocaba la risa instantánea. Y además decían que tenía voz, según las crónicas de la época, que tenía voz afeminada, con lo cual debía ser un personaje afeminado. Y esa ya era la receta inmediata para generar la risa. Los reyes lo tenían también en nómina en palacio, para que cuando vinieran embajadores extranjeros, el mismo Juan Rana, cuyo nombre no era Juan Rana, sino era Cosme Pérez. Juan Rana era el apodo de uno de sus personajes. Por eso en el retrato va con una escopeta y una rana, como si fuera el gran valiente que ha cazado no un león, sino una ranita, ¿no? Entonces, era el personaje encargado de hacer los tours
por el palacio, porque bueno, pues era, digamos, el hit, ¿no? Lo máximo en cuanto a términos de comicidad. Entonces, eso nos hace de algún modo pensar que cómo se construye la risa o qué mecanismos de comicidad encontramos en la dramaturgia de la época. Pues una fascinación por lo deforme. Claro, si nosotros pensamos en cuáles son los modelos poéticos que son la oposición de este tipo de espectáculo, pues ya sabemos cómo son esas mujeres, ¿no?, que aparecen en la poesía de la época. Esa Donna Angelicata, ¿no?, una mujer blanca de tez, rubia, casi etérea, una mujer absolutamente espiritual, con una belleza, un canon de belleza absolutamente armonioso, ¿no? Entonces, claro, a la inversa, lo que nos hace soñar es el modelo de la Donna Angelicata, pero lo que nos hace reír es el modelo de lo deforme. Eso aplica para hombres, pero también fijaros en las meninas, ¿no? Aplica también para mujeres. Todas las bufonas y damas de compañía enanas que ya generan como pasatiempo y divertimento, forman parte de ese entramado de poder. Entonces, interesante ver que lo que divertía era esa mezcla, ¿no? Y entonces, si pensamos también en cuál era la presencia de la mujer en las tablas, y algo que ya se ha dicho o ha aparecido en alguna de las citas que hemos visto antes, decían sobre todo que no se mezclen entre el público hombres y mujeres, y sobre todo que no aparezcan mujeres vestidas de hombre. Entonces, lo peligroso es siempre la mezcla, lo deforme, y en ese sentido vemos este tipo de comicidad y este tipo de registro de actuación, que equivale para hombres y para mujeres. Y en el caso de las mujeres es especialmente importante que no haya mezclas, y por tanto uno de los hits también de la época del teatro es esa mujer vestida de hombre, porque se viste con mallas y permite ver un poco la silueta del cuerpo. Es lo que va a generar también muchísimos problemas de licitud y de reglamentación. Pero ese modelo de mezcla, deformidad y que vemos en la anatomía es algo absolutamente establecido ya dentro del universo de expectativas de la época. Si vemos una pequeña cita de un viajero de mediados del 17 en México, una de sus impresiones a propósito de este divertimento, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, además las monjas enseñan a estas jóvenes a hacer representaciones, y para atraer gente a las iglesias les obligan a representar pequeñas comedias en sus ceremonias, y vistiéndolas con lujosos trajes de hombres y mujeres, especialmente el día de San Juan y los 8 días anteriores a las Navidades, y se representan tan admirablemente que han tenido lugar muchos altercados y peleas por discutir cuál de los conventos de monjas era mejor en música y educación de las jóvenes. No sé, me interesa porque fijaros la cantidad de referencias que tenemos, ¿no?, en ese triple espacio de agencia femenina, ¿no?, en cuanto a poder, espiritualidad y farándula. Qué interesante ver también que dentro de los conventos las propias mujeres, las propias novicias actúan en representaciones de teatro con escenografía, con trajes, fijaros qué sutileza, ¿no?, de hombres y mujeres, algo que sabemos por la documentación de licitud que era absolutamente prohibido, pero dentro de los propios conventos sucedían este tipo de representaciones. Otra vez, el espacio, si antes hablábamos o visualizábamos un poco el espacio comercial del Corral de Comedias, estamos ahora visualizando el espacio conventual, la competencia también que puede llegar a haber entre los distintos conventos para atraer fondos, es decir, no se paga una entrada, pero los conventos lo que quieren también es atraer al personal. ¿Cómo lo hacen? Pues otra de las formas de atracción es también el teatro, y un teatro en términos espectaculares, no son representaciones ligeras o simplemente recitados, no, estamos hablando de representaciones con puesta en escena. Y también interesante de este comentario de viajero
es que también el teatro generaba mucha polémica, ¿no?, entre el público, y cómo es necesario siempre reglamentar la recepción de esa puesta en escena. Entonces, no cambian tanto las cosas digamos, del circuito comercial al circuito conventual. Estamos hablando de una agencia femenina y de unos modelos de divertimento muy parejos. Claro, ¿y eso qué genera? Siempre genera problemas. En este caso, la competencia entre conventos, pero también, fijaros lo que nos dice un obispo conocidísimo en Nueva España, el obispo poblano, Juan de Palafox, en su carta pastoral sobre los espectáculos, una pequeña reflexión que él hace, dice: ¿decente lugar es a una penitente monja o un fraile un teatro? ¿Honesto consuelo la impudicia? Tan ridículos parecen los religiosos oyendo cómo los farsantes representando, pues los unos y los otros fingen. Los religiosos en el hábito parecen frailes y no lo son en la acción, y los representantes príncipes y reyes en la representación, pícaros y viles en el ejercicio. Me interesaba de algún modo traer a colación esta cita por el problema que genera el hecho de que los espectadores se crean realmente que los reyes del tablado pueden ser reyes infames, o los religiosos del tablado pueden ser personajes no piadosos, o las mujeres pueden intentar usurpar el lugar del hombre vistiéndose de hombres. Es decir, hemos llegado a un grado, estamos a mediados del 17, hemos llegado a un grado de explosión teatral donde la profesionalización está tan trabajada que el público se llega a creer que la ficción teatral puede ser verdad. Entonces, me parecía interesante pues dar una pequeña pista de lo que supone el teatro en cuanto a explosión de profesionalidad y los problemas de licitud que genera, sobre todo pensando en términos de espiritualidad, ¿no?, y en términos, digamos, de concepción de espacio de mujer, ¿no?, del peligro que podía, de algún modo, generar en las mujeres. Recordad que desde, yo creo casi desde la época medieval, se decía que las mujeres no teníamos alma, ¿no?, entonces, ni cabeza, casi, ¿no?, entonces, del peligro que podía suponer el teatro. Entonces, la necesidad de reglamentarlo en lo legislativo, por el dinero, y en lo espiritual, por los peligros que podía acarrear. Pero claro, hemos visto que había teatro dentro de los conventos, pero también yo creo que el convento es un espacio también muy interesante, nos sirve como bisagra, ¿no?, como lugar en el que ver esa agencia femenina en un ámbito de poder y en un ámbito incisivo. Una pequeña nota a propósito, a mediados del 17, en el convento de Santa Clara, en México, donde la madre abadesa escribe en una correspondencia, dice: por la presente concedo licencia a las religiosas para que puedan subir a la azotea a ver la máscara, a quienes ruego sea con la compostura y atención de sus obligaciones. Guarde Dios muchos años como deseo. México, 20 de febrero de 1645. Es decir, los conventos son lugares de clausura, pero las monjas son las primeras que de algún modo quieren estar atentas a lo que sucede fuera del convento. Entonces, esta necesidad de reglamentar, ok, dejamos a las monjas subir a la azotea para que puedan ver la fiesta que está sucediendo en la calle, pero que lo hagan comportándose. ¿Cómo podemos leer entre líneas qué es lo que está diciendo? Por favor, no bailen, por favor, conténganse, por favor, guarden las apariencias. Esta azotea me gustaría ponerla en relación con ese balcón del que hablábamos ayer, del que hablaba Curro, Francisco Montes, ese balcón de la Virreina que hemos visto con las celosías en el Palacio Virreinal, de esa jaula que también se instala dentro de la catedral, ¿no? Entonces, cómo es importante esta azotea, ¿no?, también ponerla en contexto con esos pequeños espacios cerrados. Entonces,
Me gustaría también ahora traer una pequeña acotación de un festín, del festín plausible, que es un festejo religioso a la llegada de los marqueses de la Laguna a la Ciudad de México. Las monjas lo que hacen es recibirle con una gran representación. A mí siempre que pienso en ese tipo de festejos conventuales, en estos espacios de naturaleza, el imaginario creo que es el hortus conclusus, ¿no? Es ese lugar, ese espacio de recogimiento espiritual, de belleza, de armonía, que no tiene nada que ver con los códigos de comicidad que veíamos antes, ¿no? De deformidad, fealdad. Entonces, por eso me gusta siempre pensar en flora, ¿no? Además, las mismas monjas, los papeles que tienen son siempre papeles mitológicos, ¿no? Entonces, una pequeña acotación a propósito de la danza. Dice, esta danza primorosa, a todas luces y con 1000 primores lucida, la compusieron 12 niñas del mismo convento, mejor dijera, animados abriles, que con la pompa de sus floridos adornos pudieron ser emulación de Flora o peregrina copia de Amaltea. En ellas a un tiempo se vieron bien hermanadas la destreza en el esmero de su baile, con la pompa en la curiosidad de su aliño. Para aquel sirvió la aplicación, para este se aplicaron vistosos atavíos de lucidas galas y ricas joyas y galantes plumas, de que todas salieron adornadas, pudiendo con ellas cada una ser gallardo pavón de la que celebraba Juno. Interesante, porque vemos que no es solo ese marco natural y ese atrezzo, ese vestuario, sino que otro de los aspectos fundamentales que vamos a ver, que es básico para la actuación femenina, es el baile. Entonces, el baile y el canto son los elementos que se van a aplaudir más, se van a pedir más para estas mujeres actrices en la época. Mujeres actrices profesionales y mujeres religiosas y mujeres nobles. Los mismos códigos de representación operan en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué es lo que se valora de estas actrices? Que bailen y que canten, y al mismo tiempo que luzcan un vistoso vestuario con joyas y también en muchos casos con plumas. Otro elemento, también otra última cita de otro festejo, este es posterior, del convento de San Jerónimo, al recibimiento de los virreyes de las Amarillas de la segunda mitad del 18. Este es una pieza de un pequeño festín de tono costumbrista, donde sale una de las monjas quejándose de que está dentro del convento y que ella lo que quiere, dice, esto no es vida, señores, ni a mi edad le viene a pelo, que a mi talle y mi garbo no le cuadra tanto yermo. Dice, yo lo que apetezco es calles, ricas galas, pasatiempos, Itzatacalco, la comedia, los fandangos y bureos, muchas perlas y diamantes, sortijas, varios arreos. Imaginaros la forma de representación de decir, esto no es vida, yo no quiero esto, ¿no? Yo lo que quiero es el bullicio, la calle, la comedia, el jaleo, ¿no? Entonces, como de algún modo también es interesante ver este registro, ¿no? Dentro del convento. Del mismo convento hay otras acotaciones que nos dan también la pista del registro actoral de estas mujeres. Dice, a último de todo salió una niña pequeñita de 12 años, pero diestrísima en la música, así de clave como de órgano y canto. Efecto de alabanza. Otra, habrán ido repartiendo, según se dicen los versos, baila la india y la negra y tocan todos acompañados de la música el tocotín, que lo cantará una buena voz. Otra, siguió una danza de hachas que se componían de 8 niñas costosamente vestidas y aderezadas, las 4 de ellas con trajes encarnados y las otras 4 con azules, y en las cabezas traían guirnaldas con plumas blancas, y en las manos dichas hachas encendidas tejiendo y formando muchos, varios y primorosos lazos en su baile. Fijaros cómo las acotaciones son descriptivas pero al mismo tiempo elogiosas, ¿no? Tenemos acción pero tenemos muchísimo adjetivo, ¿no? Nos deja muy clara cómo es el espectáculo, ¿no? Y qué es lo que gusta. En ese baile
donde intervienen estas mujeres, lo que hacen es formar figuras, ¿no?, de baile, ¿no? Y lo hemos visto también muchísimo. A veces tenemos todavía muchas danzas tradicionales que siguen ese esquema de formar los cambios, ¿no?, y los movimientos. Y quiero acabar ya con dos carteles de teatro que son de mediados finales del 18. La noticia al público es un cartel del Coliseo de México, y el otro me parece es un ejemplo interesantísimo. Lo puedo sacar, bueno, tuve noticia a través de Twitter de una subasta de impresos, pero bueno, no lo compré, pero como estaba digitalizado, pues me apropié de ese cartel. Como os decía, quiero adoptar una perspectiva transatlántica y comparativa, porque los modelos teatrales son los mismos. Igual que antes de este gran teatro, el modelo teatral que nosotros en España copiamos es el modelo italiano de la comedia del arte, a posteriori el modelo que se exporta a América es el modelo del arte nuevo de hacer comedias. Y de hecho al principio hay muchos actores que se trasladan a México y a Perú, ¿no?, como veremos también después, porque no hay tradición de oficio actoral, ¿no? Luego se van mezclando las tradiciones y la ejecución, y veremos sobre todo a través del tocotín, ¿no?, esa mezcla, ¿no?, y ese mestizaje en la puesta en escena. Pero bueno, quería resaltar estos dos carteles. No sé si se ven, bueno, se ven más o menos, pero bueno, os vais a tener que fiar de mí, de lo que dice, ¿no? La noticia al público es se ve muy pequeño, ¿no? Hasta a mí me cuesta. Vale. Bueno, la noticia al público me pareció interesante por cómo publicitan todo digamos, el espectáculo teatral como un conjunto. Y la otra me pareció interesantísima porque es una prestidigitadora que se anuncia en la Puerta del Sol en Madrid, y entonces, bueno, pues de algún modo venden todo lo que toda esa dramaturgia, y me interesó porque va mucho más allá de lo textual y de lo, digamos, la ejecución dramática, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro es algo mucho más amplio, que no se puede, aunque no se puede reducir ni a un espacio, ni a un texto, no. Es fundamental para entender el teatro de esta época y la presencia de las mujeres en el teatro de esta época, pensar en los espacios teatrales, porque son los que generan ese primer negocio y esa exigencia de profesionalización, y el calendario, porque a raíz del corpus se establece toda una necesidad, ¿no?, en determinados momentos de estar preparados. Lo veíamos también en alguna documentación donde decía: yo me comprometo a actuar en el Corral, pero también me comprometo a actuar para corpus. Es decir, todo es absolutamente compatible y necesario dentro de todo el negocio. Eso es fundamental. Pero no pensemos que el teatro se reduce a eso. El teatro lo envuelve absolutamente todo, y así se anuncia en estos carteles, ¿no?, en esta reclamo al público, donde es tan importante vender una puesta en escena sobre poder, desprecio y amor, cuál es la causa mayor, y a partir de aquí, pues, los efectos de esa puesta en escena, hasta una adivina que va a leer las cartas en la Puerta del Sol, ¿no? Todo digamos, todo lo que conlleva como puesta en escena. Entonces, importantísima la presencia de la mujer como público a la hora de reglamentar su presencia, y como actriz, como dentro de ese registro actoral, fundamental en la ejecución de música y baile, y como espectadoras, ¿no?, consumidoras. Yo creo que puede ser, de algún modo, trazando paralelismos, la gran explosión que vemos en el 19, ¿no?, del acceso de la mujer a la lectura. Para mí es comparable del acceso a la mujer al espectáculo, como actante y como receptora, ¿no?, de ese gran momento que permite una agencia femenina móvil, ¿no?, entre aspectos de devoción, de gobierno y entretenimiento. Está todo absolutamente, forma parte del mismo entramado. Y bueno, no sé si me he pasado, porque me he dejado ir. Ah, bueno, como la
como hay confianza con la moderadora, ¿no? Pues bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Judith. ¿Cómo te íbamos a interrumpir, mujer, si estábamos ahí, pendientes? Vamos a cambiar, sí. Sí, vamos a hacer el cambio teatral, el cambio de escenario. Y mientras, como ocurría en la sesión de ayer, vamos a hacer un salto en el tiempo. Doble, además, porque Eva Valero nos va a hablar de una actriz limeña, pero además nos va a hablar de cómo esa actriz ha sido modelo para la literatura o tema literario hasta autores muy recientes. Así que, Eva, muchísimas gracias. Vamos entonces con esa actriz limeña más poderosa del Perú virreinal, la Perricholi, desde Offenbach a Alonso Cueto. Como estamos así, Alejandra me lo arregla, empiezo. Buenas tardes. Yo, antes de empezar mi intervención, yo es una necesidad sumarme a la emoción que se expresó ayer en la mesa inaugural de este seminario. Para mí fue realmente emocionante llegar al Centro Benedetti después de año y medio vacío cada día que venía aquí y encontrar alumnas, alumnos en la sala y reconoceros esas caras que hay por allí, que son mis alumnos de primero y que después de año y medio, casi 2, les había perdido la pista, y veros aquí pues es una alegría inmensa. A los de doctorado, que ya habéis hecho el máster, en fin. Y bueno, pues esa emoción se hace más grande cuando el seminario viene propuesto en un principio y por la iniciativa de mi querida Judith Farré, que bueno, pues me integró hace ya años, creo que en 2016, en su proyecto de investigación en los bordes del archivo, y que tantas perspectivas y posibilidades y oportunidades de trabajo me ha abierto. Y bueno, moltíssimes gràcies, Judith, per tot. En el confinamiento que se evocaba ayer, efectivamente, este seminario era un sueño, y aquí estamos haciéndolo realidad, y en ese hacerlo realidad pues han tenido muchísimo trabajo y papel también Carmen Alemán como codirectora del seminario, que siempre pone tanta pasión, como sabéis los que estáis aquí, en todo lo que hace, y Beatriz Taracil, que además estrena con este seminario en la dirección del Centro Benedetti, que para mí, bueno, pues es una alegría inmensa, y que pone tanto trabajo, tanto detallismo en todo, y que es tan de agradecer. Y yo necesitaba decir todo esto, aunque pierda 2 minutos. También qué alegría tener delante de mí a Margot Glantz. Es algo realmente extraordinario, que en ese sueño que compusimos en las pantallas, pues resulta que de repente apareces ahí como una luz en nuestro sueño hecho realidad. Y a Marisa y a Alejandra, cuánta faena han hecho, cuánto trabajo. Y quiero destacar el cartel. Qué cartel tan precioso. Esa imagen que nos encontró Alejandra, y que es una imagen llena de sensibilidad, pero también muy potente. Yo estoy ahí sentada y el cartel me parece que es ese mural muy potente. Y bueno, con esa imagen y bueno, tener aquí a Beatriz Ferrús también del equipo de investigación, en fin, me pasaría la ponencia hablando de esa emoción. Bueno, pues desde esa sensibilidad y esa potencia que transmite el cartel, paso a hablar hoy de un personaje que ya he trabajado en otras ocasiones, pero que esta vez he podido descubrir otras obras y otros temas. Siempre vamos alimentando nuestras investigaciones, que es un personaje fascinante. Ella se llama Micaela Villegas, apodada la Perricholi, y es el personaje estrella del Perú virreinal, sobre todo el que identifica el siglo XVIII limeño. Bien, abordar la figura de la Perricholi en este seminario dedicado a poderosas faranduleras y devotas resulta idóneo, porque Micaela Villegas concentra las 3 dimensiones, si bien es por las 2 primeras por las que es más conocida. Como farandulera, pues fue actriz estrella de la Lima XVIIIesca, y como poderosa, en su dimensión de mujer,
que, viniendo de clase baja, se convirtió pues en la más afamada en aquel contexto en el que ejerció, como ahora os contaré, un gran poder sobre el virrey catalán del Perú, Amat y Junyent, Manuel de Amat y Junyent, que gobernó el virreinato entre 1761 y 1776. Además, fue una gran empresaria teatral, que eso no es tan conocido, en la segunda parte de su vida. Y bueno, un último sentido de la palabra poderosa lo plantearé al final. Por otra parte, el transcurso de su vida entre 1739 y 1819 nos sitúa además en un periodo histórico apasionante, que es el de la preindependencia, en el que Micaela Villegas planea como figura histórica convertida en personaje cultural, literario, también social por la posteridad, que acaparó todo el protagonismo de Lima en ese último periodo del virreinato, a tal punto que se la considera pues símbolo, ¿no?, de esa Lima del 18, con todas las connotaciones que ello comporta. Bien, para contextualizarla, cabe realizar una breve síntesis primero de su vida, sobre todo haya alumnado que necesita conocer ciertos datos. Bueno, Micaela Villegas nació en Huánuco, o sea, en una zona del Perú situada entre la sierra y la selva, aunque algunos documentos sitúan su origen en Lima. Un origen, en todo caso, controvertido, sazonado, como siempre, por el gran Ricardo Palma, el autor de las tradiciones peruanas, al que le encantaba jugar con los datos históricos, y que escribió un texto titulado Genialidades de la Perricholi, una tradición, una de sus tradiciones, en la que leemos: no es cierto que Miquita Villegas naciera en Lima. Hija de pobres y honrados padres, su humilde cuna se meció en la noble ciudad de los Caballeros del León de Huánuco, allá por los años 1739. A la edad de 5 años, trájola su madre a Lima, donde recibió la escasa educación que en aquel siglo se daba a la mujer. La cuestión que nos interesa es que era mestiza. Era mestiza, y ello tiene mucha importancia para comprender su relación conflictiva con la sociedad limeña de su tiempo. Con 15 años debutó en el Coliseo de Comedias de la capital, y antes de cumplir los 20 ya era la actriz de moda. Fue en una representación en ese teatro que el sexagenario virrey Manuel de Amat la vio y se quedó absolutamente prendado de ella. Y ambos iniciaron una relación muy escandalosa que duró 14 años, y Micaela se convirtió pues en el centro de atención de la vida social de Lima. ¿Por qué se la llamaba la Perricholi? Hay muchas versiones. Se dice que el término pirri era usado en la época como diminutivo, pirricholi, petit choli porque él era catalán, significaría cholita. La historia más difundida, sobre todo por los enemigos del virrey, que tenía mucho, es que en una acalorada pelea entre los amantes, Amat la llamó enfurecido perra chola, y que en el acento catalán pues al final quedaría en diminutivo. Y la cuestión es que todo ello trascendió, y la alta sociedad limeña, que le tenía muy poco aprecio en aquel momento, comenzó a llamarla la Perricholi para humillarla. La cuestión es que así fue conocida esta mujer, muy afamada por su belleza, pero más una belleza que tiene que ver con la gracia, que prosiguió con cada vez más fortuna su carrera como actriz. Tuvo un hijo con el virrey Amat, que se llamaba Manuel también, y el virrey en 1776 fue cesado en su cargo y regresó a España. De hecho, en la Rambla de Barcelona he leído que hay una casa que no sé, nunca he buscado, que era la casa del virrey Amat. Le dejó a Micaela Villegas una generosa pensión, varias propiedades, etc. En 1788 la actriz se despidió de los escenarios y adquirió el Real Coliseo de la Comedia, que era un teatro muy importante en la Lima de la época, asociándose con Fermín de Charri, con quien se casó en 1795. Desde entonces ya llevó una vida tranquila como empresaria y dedicada a la administración del teatro, y 13 años más tarde queda viuda,
con lo cual los últimos años los dedicó a la oración, así es que ella es todopoderosa, farandulera y devota, porque vistió el hábito de las carmelitas, realizando muchas obras de caridad que hicieron de algún modo olvidar a los limeños todo ese resquemor que tenían contra ella, todos esos escandalosos años de su juventud, y propiciaron un auténtico afecto hacia su persona. Falleció en Lima en 1819, en su casa de la Alameda, que tenemos aquí en pantalla, que es un cuadro precioso de la casa de la Perricholi, aquí también desde otra perspectiva. Así pues, la vida de esta actriz, cantante y empresaria de origen humilde, cubre ese arco temporal de la historia americana que concluye en los años previos a la consolidación de la independencia. Por tanto, todo ese periodo final del virreinato y todo ese contexto que culminaría en la batalla de Ayacucho 1824, dando por concluido el proceso de la independencia americana, a excepción de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bien, sobre ese periodo convulso, el escritor peruano Alonso Cueto, que es el último autor que aparece en el título de mi conferencia, ha dedicado esa novela titulada La Perricholi, Reina de Lima, que publicó en 2019, en la que ficcionaliza toda la vida entera de la actriz, marcada por el romance con el virrey, pero él recorre toda su vida hasta su muerte. Y lo hace al compás de la reconstrucción literaria de esa historia, del Perú, del virreinato, incluso de la Hispanoamérica del final, ¿no?, de la colonia. Entonces, ¿por qué es tan conocida la Perricholi? Pues como ha dicho Beatriz al presentar la ponencia, por toda la repercusión literaria, teatral, cinematográfica que la fue inventando y reinventando a lo largo de los siglos. Voy a empezar contando un poco sobre las obras que recrearon a la Perricholi fuera del Perú, para empezar por la repercusión en el extranjero desde el Perú. Desde su muerte, la actriz se transformó en una de las figuras principales, como decía, de la leyenda de la ciudad, pasando a engrosar no solo las páginas de la literatura limeña, sino las de la literatura, la ópera, el cine universales. De hecho, la fascinación que suscitó este personaje fructificó en películas, series, biografías, novelas, etc. Bueno, encandiló a escritores como Prosper Mérimée, que tenemos en pantalla, quien en 1829 relató algunas de sus aventuras en una obra teatral aparecida solo 10 años después de la muerte de Micaela Villegas, o sea que muy pronto ya empezó a aparecer La carroza del Santo Sacramento en francés, que yo lo leo en castellano, obra que a su vez inspiró una ópera ya en el siglo XX, de 1948, a Henry Boucher, de título homónimo, que la tenemos aquí en pantalla, y en 1953 la película de Jean Renoir, La carroza de oro, que tenemos aquí los carteles de la película, protagonizada por Ana Magnani, José Carlos, y aquí la tenemos, porque yo a Ana Magnani la conocí por José Carlos. Aquí la tenemos en la representación de la película, y bueno, pues sí, en la película. Y después, claro, la película está basada en la obra de Mérimée, por eso la había puesto cronológicamente detrás, pero también fascinó a compositores como Jacques Offenbach, que le dedicó la opereta titulada La Perricole en 1868, finales del siglo XIX. Por tanto, vemos también pues esa fascinación que desde Francia siempre se tuvo en el siglo XIX, de forma muy especial por los temas peruanos, ese exotismo, etc. La obra se representó por primera vez en el Teatro de Variedades de París el 6 de octubre de ese año y tuvo una fenomenal acogida. Sobre la versión que ofrece esta opereta, que está basada también en la de Mérimée, que es como la célula madre, cabe destacar que con ella Offenbach obtuvo un tremendo éxito y consiguió una de las obras de hecho más populares de su repertorio. Yo la encontré y la tengo en casa.
Centrada en los amores de Micaela Villegas con el virrey, la opereta introduce una serie de episodios absolutamente ficcionales que no tienen ninguna base histórica, con el objetivo de crear un enredo amoroso para que fuera entretenida, que es el eje temático sobre el que gira además algo fundamental de la obra de Offenbach, y es que la visión sobre el Perú preindependentista que ofrecen los dos libretistas, que son Henry Meilhac y Ludovic Halevi, pone el objetivo en satirizar el régimen colonial español, por supuesto, claro, desde Francia en estos momentos de la historia. Bueno, aquí tenemos otras portadas de la opereta, hasta llegar a la que veis aquí, que es de 2019, con esta estética así pop, ¿no? Sí. Bueno, para que veáis cómo el personaje llega hasta nuestros días. Por último, y siguiendo el recorrido por la recuperación literaria de la figura de la Perricholi fuera del Perú, sobresale la novela de Thornton Wilder, El puente de San Luis Rey, que fue premio Pulitzer en 1928 y que fue llevada al cine primero en esta portada, en esta versión, y después en esta otra, y que, como anota Alonso Cueto, es una novela que inventa un personaje llamada Camila Perricol, viviendo a comienzos del siglo XVIII, por tanto, incluso antes del nacimiento de Micaela. Por tanto, vemos toda una serie de obras muy ficcionales. En cuanto a la literatura peruana, ya me voy al país de origen, que se ha dedicado a esta protagonista. Hay que recordar que el primero que la recreó fue Ricardo Palma, que escribió la tradición titulada Genialidades de la Perricholi, antes citada, finales del siglo XIX, en la que la recrea como emblema de la Lima del 700, describe su belleza, cifrada fundamentalmente en la gracia, como podemos ver en ese primer fragmento que os pongo en pantalla, en el que leemos: dotada de imaginación ardiente y de fácil memoria, recitaba con infantil gracejo romances caballerescos y escenas cómicas de Alarcón, Lope y Moreto. Tañía con habilidad el arpa y cantaba con donaire al compás de la guitarra las tonadillas de moda. Muy poco más de 20 años contaba Miquita en 1760, cuando pisó por primera vez el proscenio de Lima, siendo desde esa noche el hechizo de nuestro público. Resulta de especial interés señalar también a otro escritor peruano fundamental, principal de comienzos del siglo XX, pero ya veis que los franceses se adelantaron, que es Ventura García Calderón, quien desde París también, la ciudad en la que se afincó Ventura, escribió una novela en francés titulada La Perricole 1959. De Ventura cabe destacar también otra obra muy conocida de Ventura, que es Vale un Perú, de 1939, donde apuntó que la Perricholi resumía la esencia frívola, pícara y poderosa de las tapadas. Y aquí os he puesto un cuadro de Max Radiguet, que es un viajero francés que va en el siglo XIX a Lima y que tiene una obra sobre la Lima de la época, pero además con dibujos como el que vemos aquí de las tapadas, que se vestían con la saya y el manto, con el que se tapaban un ojo y se dejaban al descubierto el otro ojo, una imagen pícara entre el recato y la picardía, y que viene a simbolizar o a representar esa Lima entre recatada y frívola que aparece en todas las obras de la época del siglo XIX, ¿no? Y Ventura refuerza esa idea de la Perricholi como icono principal de la Lima dieciochesca. Es más, en el fragmento que os he puesto, la recrea como símbolo de la peruanidad integral, precisamente por su origen. Entonces leemos: toda la fama ambulante de las tapadas durante un siglo de boato y galantería iba a polarizarse en torno de una mujer venida de provincia. La más famosa limeña, la más típica, es una serrana, y debemos bendecir esos aciertos de la casualidad. Sin mucha sutileza podemos ver en ella una armoniosa y viable síntesis del Perú, cuando reúne la energía de nuestras altiplanicies a esa sonrisa frívola de Lima, peligrosa porque no toma nada en serio.
Bien, otro autor, otro libro emblemático sobre la Perricholi es de Luis Alberto Sánchez, que es uno de los críticos historiadores principales. Mis alumnos de primero lo deberían de recordar porque hablamos de él en primero, de una de sus historias de la literatura hispanoamericana, titulado el libro de Luis Alberto Sánchez, La Perricholi, donde el conocido crítico e historiador ofreció, junto a la biografía de la que él llamó La Cenicienta limeña, el cuadro suntuoso de esa Lima francesada, el empaque, el lujo de sus mujeres, creando Luis Alberto Sánchez ya de forma muy intensa la simbiosis entre ella y la ciudad. Dice, último párrafo, ellas, españolas o mestizas, usaban riquísimas telas y abundantes encajes, cuajaban sus dedos de sortijas, hacían tintinear las pesadas pulseras a cada movimiento de sus brazos, deslumbraban con el brillo de sus diademas y collares de perlas brillantes, piedras preciosas, esa imagen de la mujer limeña tan superficial, ¿no? Y luego continúa, en 1745 Lima lucía cierto empaque de ciudad grande. La vía pública, poblada de cafés y con notoria vida galante, ya con los cafés en el siglo XVIII, había roto el dique conventual del siglo anterior. Se hablaba de los tiempos idos con cierto desdén y arrogancia. Según Sánchez, si en términos generales esa limeña que ha descrito imprime el sello característico a la Lima del XVIII, la Villegas, dice el textual, irremediablemente constituía algo característico de Lima y de una época. Por este camino cronológico damos ya un salto y nos vamos al siglo XXI, cuando sigue la tradición novelesca sobre la Perricholi. Antes de la última parada en la novela de Alonso Cueto, de 2019, cabe mencionar la novela de la peruana Jeamel María Flores About, titulada La Rosa del Virreinato, 2007, que se publicó en Bolivia y que recibió mención de honor en el Premio de Novela del Banco Central de Reserva del Perú, que es uno de los premios importantes en el país. Una novela que, partiendo ahora sí de una rigurosa base documental histórica, porque la autora, la novelista, es historiadora, presenta aspectos del personaje poco mencionados o nada mencionados por todos los autores previos, con los que ofrece una imagen tal vez sin duda más completa de Micaela Villegas. Así, por ejemplo, ofrece su perfil de mujer preocupada por los asuntos políticos y las amistades que tuvo relevantes en el ámbito político, proclive siempre al movimiento independentista. Leo un fragmento de la novela. La madre de la Perricholi, María Teresa Hurtado de Mendoza y de la Cueva, en cambio, era de ascendencia vasca y pretensiones humildes. Crió hijos buenos e hijas determinantes, con las ideas revolucionarias de su cónyuge, de tal suerte que todas las Villegas se verían envueltas a través de sus hombres, maridos e hijos, siempre esa imagen, de la constitución de la independencia del Perú. Micaela, por su lado, fue muy amiga de Felipe Santiago Stenós, quien llegó a ser secretario del Libertador Bolívar, y del doctor Mariano Alejo Álvarez, prócer y precursor de nuestra independencia. Además, esta novela tiene algo interesante, y es que establece paralelismos yo creo que muy premeditados con otras grandes mujeres del mundo colonial. Por supuesto, con Santa Rosa de Lima, en el propio título de la obra, La Rosa del Virreinato, con el fin de hacer ese paralelismo y encumbrar a las dos grandes mujeres del Perú colonial, Santa Rosa, que sería la que identifica el siglo XVII del Perú, siglo más conventual, y Micaela Villegas, la actriz, que representa el siglo de la apertura, del cambio urbanístico, de la transformación, de los cafés, de los teatros, etc. Y también la comparación que establece la novelista con Sor Juana, al referirse en una nota a que el título original de la novela, pone una nota y dice: el título original de esta novela era Yo, la peor de todas, con el fin pues de mostrar a la Perricholi en esa vertiente o en esa dimensión que se le ha dado a Sor Juana desde principios del siglo XX más o menos, y luego muchísimo más a finales, de feminismo, y también con la voluntad de tejer esa red de grandes mujeres del mundo colonial. Por tanto, es una novela interesante en este sentido.
Bien, en esta tradición llego ya al final de mi ponencia. Sobre el personaje llegamos a la novela de Cueto, no sin antes mencionar la novela, que esta yo no la conocía, me ha parecido al hacer construir esta conferencia, la novela del periodista francés Bertrand Villegas, que está considerado descendiente de la actriz. Yo esto lo tengo que hurgar y lo tengo que todavía ver, pero un libro último que ha publicado Concha Reverte, que es donde yo he conseguido conocer esta novela, ella dice esto, ¿no? Que está considerado descendiente de la actriz y ya lo veré. Bien, publicada originalmente en francés en 1995 con el título, otra vez, La Perricole. Cuando se publicó en español en el 99 se tituló La Perricholi, una reina para Lima, con lo cual el título ya es muy, muy similar al de Cueto. Esta obra que se presenta como un relato autobiográfico de la actriz, dirigido a su hijo Manuel, con el que tuvo una relación conflictiva y muy difícil, en el momento en que ella ya se encuentra en el convento carmelita. Se supone que escribe este relato autobiográfico que se desarrolla en esta ficción entre 1816 y el 19, cuando muere y escribe su testamento. Esa autobiografía ficticia se divide en 3 etapas. La primera es se titula La niña de las Indias españolas, para contar toda su formación hasta convertirse en actriz principal de Lima. La segunda parte es La reina de Lima, donde se relata toda su relación amorosa con Amar. Y la última, La carroza de oro, que es la etapa conflictiva de la relación, las peleas continuas y la vida posterior y final de la actriz. Sobre ese precedente se erige la última novela que reformula, vivifica todo lo que hemos ido comentando a lo largo de mi conferencia, que es la novela de Alonso Cueto. Bien. Por tanto, recapitulando, vemos que hemos tenido toda una serie de autores, tanto franceses como peruanos, que o bien han ficcionalizado a la actriz o bien han reconstruido, como Luis Alberto Sánchez, que la obra de Sánchez es como una biografía, solo la parte primera de su vida, y luego unas novelas que ya han aportado un perfil más completo con base histórica de Micaela Villegas. En esa tradición, Cueto da un vuelco con su novela porque aúna ese mismo rigor histórico y la recreación del personaje, pero con un componente de perfil psicológico mucho más completo, ¿no? Él trata de construir, inventando, claro, la psicología del personaje, con el fin de darnos una imagen de Micaela Villegas con un talante muy luchador, con una perspectiva muy feminista y trabajando mucho su evolución desde los márgenes de la sociedad hasta ganarse un lugar respetable en la sociedad limeña. Y, muy importante, como telón de fondo en la novela, de forma constante, hay una denuncia a la rigidez social, al clasismo y al racismo del Perú. Con lo cual, cuando estás leyendo la novela de Cueto, se ve todo el tiempo cómo él está realizando una visión del pasado con el ojo puesto en el presente, y está claro que está hablando de un Perú que sigue teniendo esos problemas endémicos y que es heredero de ese tiempo que nos está relatando. Y eso él, además, en varias entrevistas lo dice, que su objetivo también era estar representando esas problemáticas del Perú de nuestros días, ¿no? Para todo ello, Cueto abunda en la importancia en la novela de la relación de Micaela Villegas con el padre, que es un fracasado, y cuyo fracaso vital ella iba a empeñarse en superar, mostrando, por tanto, todo el tiempo el poder de una mujer muy independiente. En este sentido, el novelista construye al personaje con una dimensión mucho más amplia, pues Micaela Villegas habría definido además en la novela cambios profundos en la sociedad. Bien, mujer carismática, aparece como mujer carismática, desafiante,
con un discurso reivindicativo tanto sobre el lugar de la mujer en el mundo como sobre el orgullo del mestizaje, con lo cual aúna las dos reivindicaciones, la de ser mujer y la reivindicación racial, sin escamotear nunca el sufrimiento que ella vivió por toda la humillación social a la que se la sometió. Podemos leer algún fragmento, y voy terminando. Dice: no se había atrevido a prometerle que sería famosa al padre, ¿vale? Apenas lo vio expirar. Se culpaba por haberlo visto morirse sin retención y acaso sin esperanza. Pero allá arriba, iluminada por las luces, empujada por la rabia y la felicidad de la música, allá arriba en el escenario, ella sabía que iba a revertir ese camino. Tenía que dirigir su energía, todo el desdén y el rencor feliz que pudiera encontrar en su pasado, tenía que infiltrarlos en los movimientos de su cuerpo, su rostro, sus piernas, sus brazos, su talle, la materia que ella tenía que moldear. Estar de pie frente a ese grupo de máscaras que habían despreciado a su padre, mirarlos y confrontarlos y luego irse y atraerlos hacia ella. No iba a poder quitarles los ojos de encima. No iban a poder, ¿no?, hacerse una adicta al placer de recuperarlos, de provocarlos. Iba a salir adelante y podría sentir que la realidad se ponía de su lado. En este sentido, Cueto presenta, por tanto, a una actriz, a una mujer conscientemente escandalosa, inteligente y calculadora, vehemente y al mismo tiempo caprichosa, con un embrujo muy especial, ¿no?, y además de religiosa y devota, como ya hemos dicho. Leo algún fragmento más. Ese día, al volver a casa, Micaela se vio en el espejo. El pelo en la frente, las mejillas, los labios eran limpios y provocadores. El fino promontorio de los hombros y el círculo de piel de que los guarnecía. Superficies oscuras, tersas, que respiraban. Estaba asombrada de que fueran así. Siempre se había considerado tan por debajo de las otras mujeres, pero por algún motivo la gente se detenía a observarla en las calles. Ella siempre había seguido más aprisa, huyendo de las miradas. No quería ser juzgada por ellas, pero ahora debía enfrentarla. Debía detenerse y enfrentar las miradas, etc. O después, bailar, romper el aire, estirar la gracia de la música, deshacer el mundo, quebrarlo, destrozarlo, recrearlo. Se puso sus medias de seda rosadas y sus zapatos cubiertos de lentejuelas. Sí, sus piernas alzándose con gracia y con rencor y con ira. Palpaba la felicidad y la rabia que le salían de entre las piernas, una desesperación convertida en la música del cuerpo, la gloria sensual de la piel hecha para romperse contra la gente, ver, golpear, apabullar, destruir. Vemos, por tanto, esa configuración, ¿no?, del personaje psicológico en relación con su pasado, con su presente, con lo que tiene que luchar, con la sociedad, y esto es lo que hace, me parece que con gran acierto, Alonso Cueto. Por otro lado, la novela reescribe, por supuesto, también la identificación de la Perricholi con Lima, que hemos visto que hacen los autores peruanos, tal y como explicita el narrador hacia la mitad de la obra, cuando dice: una mujer era una mujer capaz de subvertir la realidad y dejar su huella en la música del mundo. Y claro, Cueto pone el mundo conscientemente por esa repercusión mundial. El mundo era Lima, sin embargo, ¿no? Su música era Lima, su cuerpo y sus palabras eran Lima. Sin saberlo, su padre la había convertido en eso, que ella era capaz de existir para siempre en Lima y sin él. Por tanto, la operación de recuperación en la novela de Cueto es doble y se asemeja: la de una mujer extraordinaria y la de una ciudad asombrosa, ambas en la novela fascinantes, ambas contradictorias y ambas en eterna ebullición. Por eso la novela es muy interesante para estudiar la construcción de la ciudad. Y termino, me salto un trozo para no usar más tiempo. Por último, resulta fundamental señalar que Cueto realiza una actualización de la historia de la Perricholi en varias dimensiones que redondean y completan la significación de la palabra poderosa que la define. Y es que en la novela Micaela Villegas influyó profundamente en su época. De ahí el poder que tuvo, ¿no? Revolucionó las costumbres de su tiempo y, es más, se atrevió a impugnar y enfrentar los grandes dogmas y pilares del orden jerárquico de la sociedad colonial. Con todo ello, la novela transforma este emblema de la historia limeña y peruana
en icono de mujer transgresora y subversiva, representante de toda una época en Lima, que es la de la sublimación del urbano como el gran teatro del mundo. Y ese es el aporte que hace Cueto a lo que los antecedentes habían ido construyendo. Por último, ahora sí, si la Perricholi es paradigma de las poderosas, no solo es por su hechura histórica, sino precisamente por su poder de perdurabilidad, no solo por el poder que tuvo sobre el virrey Amat Caro, sino ni por el poder que tuvo como gran empresaria, que es una faceta menos conocida, sino por ese poder de perdurabilidad, por haberse convertido en personaje literario, cultural, pero también social, porque es un personaje absolutamente popular, que identifica toda una época, no solo de Lima, como acabo de decir, sino la época de los estertores de la América virreinal, que tuvo su culminación en el Perú, justo en los años en que Micaela Villegas llegaba al fin de sus días. Y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Va a haber, bueno, si no hay tiempo justo después de esta sesión, habrá tiempo más tarde, a las 8, porque tenemos que, desde luego, comentar, debatir. Eva ha puesto sobre la mesa, por un lado, esa recuperación de la Perricholi, pero también nos ha llevado a cómo eran las actrices que estaba describiendo Judith, con lo cual, bueno, seguro que va a haber tiempo de conversar. Vamos a dejar 10 minutitos de descanso. Podéis tomar una mini chocolatina, los que están en cámara, ¿no? Evidentemente, pueden tomarse lo que quieran en su casa. Y vamos, dentro de 10 minutitos empiezo yo, ¿de acuerdo? Así que yo misma me hago como un descansito para que todos podamos. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora yo me modero a mí misma y os comento que, bueno, en esa progresión que estábamos haciendo también cronológica, vamos a acercarnos pues ya plenamente a una actriz del siglo XX, aunque realmente, como vais a ver, tampoco pasará a la historia como una gran actriz, no va a ser como la Perricholi, pero nos interesará por algún motivo. Y precisamente nos interesa, por esta pregunta, que, bueno, podría parecer anecdótica, pero no lo va a ser. Una actriz nazi escribiendo en México, pues ese es mi punto de partida. No tanto para hablar de si la actriz era nazi o no, sino para hablar de una curiosidad. Como sabéis, lo que estamos intentando es mostraros cuáles son nuestras investigaciones, ¿no? Cuáles han sido pues nuestros trabajos en los últimos años, meses, ¿no? En mi caso, muy reciente, como vais a ver. Entonces, yo voy a plantearos un proceso de investigación que estoy llevando a cabo, y os voy a situar en el punto en el que estoy. Así que lo primero que tengo que hacer es plantearos cómo ha surgido todo esto. Y le decía yo ahora a Margot Glantz que la culpa la tiene ella. Entonces vamos a ver por qué. Escuché por primera vez el nombre de Hilde Krüger, y ya, Margot, perdona el alemán que estoy utilizando, que tú sí lo hablas muy bien, hace menos de un año, por pura casualidad. En un acto organizado por la UNAM en homenaje a Margot Glantz, la profesora Claudia Lettner aludió al complejo de la Malinche, acuñado por Salazar Mayén. Es un término que se utilizó en los años 30 para definir el amor a lo extranjero y, por tanto, también el desprecio a lo autóctono. Pero inmediatamente después añadió las palabras que les cito. A que esta xenofilia mexicana portara el nombre de la Malinche, la traductora y compañera indígena de Cortés, contribuye también una de las personas extrañas, recién llegadas, de cabellos rubios, de habla alemana y simpatía nazi. En 1944, la actriz y espía del Reich, Hilde Krüger, publica en México su ensayo La Malinche o el adiós a los mitos. Esta aparente apología de la Malinche es un panfleto de lo que hoy llamaríamos White Supremacy. En 1948 se publicó en Estados Unidos en traducción inglesa. Bueno, yo apunté rápidamente el nombre, el título de esta obra extraña sobre la Malinche, que a mí me había pasado absolutamente desapercibida hasta entonces, y yo algún trabajito había hecho sobre el tema de la Malinche. Consigo comprar un ejemplar en internet en una librería de viejo española, un ejemplar de la segunda edición de 1946, y mientras llega el texto buceo un poquito en la red y me encuentro con este vídeo del País de 2016.
¿Quiere usted decirme la verdad? Nunca. Bueno, una actriz alemana mediocre, convertida en espía, escribiendo en México sobre la Malinche. La idea misma parecía el argumento de una película o de una novela, así que, en efecto, tanto el vídeo como el artículo en el que se incluía se estaban haciendo eco de la publicación de un libro, el de Juan Alberto Cedillo, Hilda Kruger, Vida y obra de una espía nazi en México. Efectivamente, esta es una biografía novelada. Cedillo, que había publicado ya en 2007 un trabajo de investigación histórica sobre los nazis en México, se centraba ahora en este personaje en concreto, que ya había aparecido en el libro anterior, para ofrecer esa biografía novelada, como os digo, orientada especialmente a destacar el papel de Kruger en esa red de espionaje de la que habla el vídeo del País, buscando información sobre el petróleo mexicano, tan importante para la Alemania de esos años. Así que sería una red al amparo del gobierno de Ávila Camacho, como dice el vídeo, hasta la incorporación de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que habría obligado a México pues, a decantarse definitivamente por Estados Unidos y no por Alemania, ¿no? A apoyar a su vecino del norte. Bien, este es el hilo conductor de esta biografía novelada, pero aparecen ya algunas referencias a la trayectoria de Hilde Kruger como actriz en México. Así que completé estas referencias con algunos artículos que encontré sobre cine mexicano y en concreto sobre el papel de Kruger en estos años. Hay también algunas informaciones en red confusas, contradictorias. El propio vídeo también tiene sus afirmaciones probablemente falsas. En definitiva, más o menos perfilé una biografía que permitiría situarla en México en la década de los años 40. Y que os resumo muy brevemente. Sí sabemos que nació en Colonia en 1912, que se inició en el cine en el 34, que en los estudios UFA debió conocer a Goebbels y ahí hacerse amiga íntima de él. Recordemos que era el ministro de propaganda bajo el gobierno del Partido Nacional Socialista. Y entre 1935 y 1939 intervino en 13 películas alemanas. En la imagen la vemos como protagonista de Una mujer llega al trópico, del 38, y en YouTube la podéis ver en esta película, Stradivari, del 35. La película está completa y, bueno, ella tiene un papelito de como es la diva, la musa del pintor. Bien. Suponemos entonces que por la reconciliación de Goebbels con su esposa, pues Hilde tuvo que salir del país y entonces sería cuando le habrían encargado estos supuestos trabajos para el espionaje nazi. Habría marchado a Estados Unidos, supuestamente para infiltrarse como espía y también para retomar su carrera, pero en Hollywood. Según Cedillo, aunque hizo amistades en Estados Unidos y sobre todo con el multimillonario Jean-Paul Getty, quizá por su nacionalidad, quizá por el escaso conocimiento del inglés, dice él, quizá porque se sabía que había sido amante del ministro nazi, bueno, pues Hollywood le cerró las puertas, no hizo ninguna película allí. Es verdad que hay una versión algo distinta del motivo por el que salió de Estados Unidos, que aparece en la revista Time en el 46, traduzco. Hollywood no fue amable con Hilda porque no actuaba en películas antinazis. Después de todo, mi familia todavía estaba allí. Un pretendiente rechazado la denunció ante el FBI. Hilda se fue a México y se hizo ciudadana mexicana. Esta sería una versión un poquito diferente de la marcha. Bien, en cualquier caso, Hilda llega a México en el 41, como decimos, quizás solo con la intención de ser actriz, quizá también con la intención de continuar como espía, como habéis visto en el vídeo.
de la mano primero de Ramón Beteta, que entonces era el subsecretario de Hacienda, y después, como habéis visto en el vídeo, de Miguel Alemán, que llegaría a ser presidente del país, pero que entonces era secretario de Gobernación, tampoco nada despreciable, Hilde formalizó legalmente su estancia en el país. No sé si lo veis bien, pero la persona que pone de referencia es Miguel Alemán, en este documento del 41. Y empezó a codearse con políticos, con intelectuales, con profesionales del cine. Y aquí la vemos con Cantinflas y con Manolete. Hay que recordar una cosa, está llegando en la época de oro del cine mexicano. Las películas nacionales saltan al mercado internacional, el cine se convierte en esos años en una de las principales industrias del país. Precisamente en abril del 41, 2 meses antes de que llegue Hilde, se ha creado el Departamento de Supervisión Cinematográfica Nacional, en el 42 el Banco Cinematográfico, etc. Bien, entonces a finales del 41, Hilde se entrevista con Gabriel Soria, un director reputado, que está reuniendo el elenco de la película Casa de Mujeres, que es una adaptación de una obra teatral estrenada en agosto de 1940, el año anterior, en el Teatro Ideal de la Ciudad de México, que había sido el más clamoroso éxito teatral del año. Como vemos aquí en la imagen, se trata de una obra de Suárez de Deza, de un argentino, titulada Aquellas Mujeres. La obra teatral se titulaba Aquellas Mujeres. Es una obra de tono moralizante, pero no deja de tener su morbo, porque son 7 prostitutas que adoptan a un niño huérfano el día de Nochebuena. Y yo creo que os suena incluso la versión después de Dolores del Río, que, bueno, en fin, la película tiene su aquel. Y algunas actrices del reparto os las he puesto aquí porque el rodaje inicia en marzo de 1942, el reparto es muy similar al de la obra de teatro y aparecen 3 actrices, por lo menos, que tienen origen español, que son Anita Isabelita Blanch y Amparo Morillo. Vamos a quedarnos con el nombre de Amparo Morillo por lo que os voy a comentar después. Hilde va a hacer el papel de la prostituta que llaman la mundial porque es la extranjera, ¿vale? Entonces, bueno. Pero justo cuando está en los ensayos de esta obra, está rodando, la detienen acusada de espía nazi y gracias a Miguel Alemán es puesta en libertad. Claro, estamos justo en esos añitos tan complicados. La película se estrena en 1941 mismo, con bastante éxito comercial. Yo no he conseguido ni el cartel, pero se supone que sí tuvo mucho éxito. Y nuestra supuesta espía entonces contrae matrimonio con Ignacio de la Torre, que, dice Cedillo, era uno de los solteros más codiciados del momento, en lo que la prensa califica de la boda del año. Bien, durante los años siguientes, Hilda participa en algunas obras más. Os he puesto aquí, hay un fragmentito en YouTube de Adulterio, que es una versión del Abuelo, la novela de Galdós, que tiene una versión española, ¿verdad? Esa sí la conocéis. Bueno, pues ella hace de la adúltera malísima, ¿no? Ahí sí hace un papel protagonista. Y también participa en otras películas como Bartolo toca la flauta o como El que murió de amor. Pero a mí lo que me interesa es que durante este periodo en el que está en México, Kruger escribe y publica 3 breves ensayos. Malinche o el adiós a los mitos, que es el que hemos citado, que tiene 2 ediciones, del 44 y del 46, Elisa Lynch o la tragedia como destino y Su imagen en mi espejo. 3 libros que reflejan la admiración por 3 mujeres. Marina, la dama de la conquista. El apelativo lo toma de un libro de Gómez de Orozco. Después volvemos a ese libro. Mujer admirable, escribe ella, a quien tocó en suerte vivir y participar de un modo tan prominente en una epopeya asombrosa, la conquista de México. El segundo libro está dedicado a Elisa Alice Lynch Lloyd, pronuncio fatal, pero bueno, es la compañera y de facto primera dama del presidente de la República del Paraguay, Francisco Solano López, en el siglo XIX. El momento de la guerra de Paraguay con Argentina, Brasil, del triple. Una pareja que atrae a Kruger, dice, por la honda tragedia que el destino de un pueblo tejió en torno a ambos. Y la tercera, Margot, te va a encantar, a Sor Juana, a quien define como la monja atormentada, la incomparable poeta.
Bien, en estos meses estoy trabajando sobre este último ensayo, sobre el que dedica a Sor Juana, en el que toma como pretexto 12 sonetos de Sor Juana para hacer una reflexión que tiene mucho de barroco, sobre el amor, sobre la muerte, un poco filosóficos, ¿no? Un planteamiento muy curioso que en cierto modo le permite, de forma casi paradójica, situarse al mismo nivel que la que ha dicho que es incomparable, ¿no? Porque son los poemas de Sor Juana y sus propias reflexiones. Yo ahora solamente os leo un fragmentito de la introducción. Dice, pues bien, hoy voy a atreverme a una tal aventura. Elegidos con la arbitrariedad del gusto personal, una docena de sonetos de Sor Juana, la monja atormentada, haré de ellos el paisaje espiritual que su lectura refleja en mi humilde espejo. Mas careciendo de toda ciencia, armada solo de la emoción, devoción sincera, la he de volcar en la acogedora hoja de papel, dejando que la imaginación corra por ese espacio sin límites en el que las almas, por humildes e indoctas que sean, pueden aspirar a decir lo suyo, por más que letrados y famosos maestros hayan desde antiguo dedicado atención, saber y talento al estudio de esos mismos 12 sonetos de la incomparable. Lo dejo ahí. El libro de Lynch. Bueno, ya lo he localizado en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, al igual que el de Sor Juana. Todavía no he podido acceder a él, la biblioteca va despacito, pero llegará. Sí he accedido al inicio, porque lo cita Solano, y os lo voy a leer porque me interesa el enfoque. Dice, exceptuando el historiador especializado, poco o nada significan los nombres de Francisco Solano López y de Lisa Lynch. En el mejor de los casos solo evocan un lejano recuerdo escolar perdido en la memoria. Mas si por un azar nuestra atención se cruza con sus huellas, es imposible contener la curiosidad que despierta la honda tragedia que el destino de un pueblo tejió en torno a esa pareja. Cuando América era para mí un puro nombre, que poco se sabe en Europa de estas bellas tierras, conocí a Lisa Lynch a través de una obra de teatro italiano en la que iba yo a actuar encarnando la figura de la bella irlandesa. Desde entonces no la he podido olvidar. Concebí el deseo de aprender sobre ella y el hombre a quien amó, admiró y temió, cuanto estuviera a mi alcance, prometiéndome escribir algún día las impresiones que esas lecturas me dejaran. Este pequeño ensayo es el resultado de esta inquietud. Bien, solo voy a apuntar ahora, puesto que no conozco el libro, una cuestión. Al igual que respecto a Malinche, ella se atreve con una mujer que es un personaje polémico y vinculado al poder, clarísimamente. Que era polémico ya lo dejó entrever el artículo Time, de la revista Time que os citaba antes, porque ese artículo precisamente se publica a raíz de este libro. Y dice, no es probable que el trágico destino altere ninguna reputación literaria. La historia de la, traduciríamos en castellano, casquivana, ellos lo ponen así en francés para que suene más suave, que impulsó al Napoleón paraguayo a sonar con un imperio y a una guerra simultánea con Argentina, Uruguay y Brasil, había sido mejor y más detalladamente contada en inglés. Pero el delgado volumen de Hilda es una buena lectura y podría venderse como una película mexicana. Si lo hiciera, Hilda, la actriz, sin duda, querría estar en ella. Bien, la polémica sobre Lynch, que puede observarse en este fragmento, se ha reflejado ya. Tengo localizada también la película entre Lisa Lynch, El odio y el amor, que es una película de 2012, que habla precisamente también de esta polémica. Y lo que es curioso es que en Paraguay, desde luego, también está lejos de cerrarse la controversia sobre el personaje. Después de décadas de revisionismo histórico, de repente en 2019 salta un espectáculo musical que dice ser de estilo épico, histórico, cultural y educativo, titulado Lisa Lynch entre el odio y el amor, y fijaos lo que dice su autor y director. Rescatar la figura del héroe máximo de la nacionalidad paraguaya, el mariscal Francisco Solano López, y también la figura de Lisa Lynch, dice, es mi objetivo. Irlandesa de nacimiento, francesa por adopción y paraguaya de corazón. Se trata de una historia lastimosa, desfigurada por escritores extranjeros después de la guerra de la Triple Alianza. Es decir, que es una recuperación del personaje después de las críticas que ha tenido. Pero volvamos a la obra que más me interesa hoy por distintos motivos, que es Malinche o El adiós a los mitos. Como os digo, yo la he manejado en la segunda edición del 46, espero que sea idéntica a la del 44, me da la impresión de que sí,
lo primero que llama la atención son los elementos paratextuales y casi a partir de ellos voy a plantearlo todo. Hay al principio una fotografía en blanco y negro, por eso os lo he puesto así, la fotografía en blanco y negro de esta pintura muy famosa de José Clemente Orozco, Cortés y la Malinche. La lista final de libros consultados no llega a una 30, pero es una selección muy valiosa, sobre todo teniendo en cuenta que es una autora amateur. Son textos muy bien escogidos. Y una advertencia en la que insiste en el vínculo que le une ahora con México, plantea el texto como las impresiones de una mujer sobre otra, lo deja así, y se declara una persona sin autoridad, sin antecedentes, que se adentra en un campo de estudio, dice ella, en donde tantos y tan eminentes hombres han gastado la paciencia y la vida. Es decir, que de manera muy similar a lo que hemos leído en la introducción al libro de Sor Juana. Hay muchos hombres eminentes, yo voy a dar un pequeño perfil desde mi humildad. Y reconoce la deuda a 3 personajes que son Amparo Morillo, Edmundo Gorman y Justino Fernández. Voy a detenerme en esos personajes primero. Bueno, por supuesto los especialistas en México claro que lo conocen, pero es que hasta mis alumnos saben ya quién es Edmundo Gorman, ¿verdad? No quiero decir que vosotros, no digo que tengáis, que sois ya conocedores, de Edmundo Gorman. Entonces, gran historiador mexicano, nombre significativo. Desde 1938 trabajaba un tiempo como profesor en la UNAM y como investigador en el Archivo General de la Nación. Por los años en los que está escribiendo Kruger ya despuntaba como brillante historiador, ya tenía algunos títulos publicados y la actriz le agradece, como pone aquí, os he incluido arriba, la idea general de este ensayo y numerosas, dice, sugestiones en lugar de sugerencias, después vuelvo a este detallito, recogidas en su curso de la Universidad Nacional de México. Bueno, en efecto, según la investigación de Cedillo, en 1942, Gil le solicitó permiso para asistir como alumna externa a las clases de O'Gorman en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y debió ser en esa etapa intensa en la que compaginó estos estudios con el rodaje de sus películas, en la que empezó a pensar en ese proyecto de Malinche y después de las otras obras. Leo lo que comentan en esta revista Time que os decía. En la Universidad de México, donde estudió con diligencia, un profesor le preguntó: «Pero señorita Kruger, usted va a la escuela día y noche y también actúa en el cine. ¿Cuándo encuentra tiempo para hacer su espionaje?». O sea, tiene que ser una etapa, en fin, no sabemos si efectivamente seguía de espía o no. Bueno, la amistad con el propio Gorman y con la que sería su esposa, la escritora e historiadora del arte Ida Rodríguez Prampolini, debió iniciarse pronto y ser duradera. Aquí la vemos junto a su marido y a la pareja, ¿no? A Gorman y a Ida. Y además debió hacerse extensiva a este otro personaje que aparece en los agradecimientos, Justino Fernández, a cuyo cuidado, dice Kruger, estuvo la edición. Compañeros desde la infancia, Fernández y O'Gorman habían fundado en 1932 la editorial Alcancía y la revista con el mismo nombre en la que O'Gorman escribió algún que otro poema. Por lo que no resulta difícil imaginar a Fernández involucrado también en el propósito de sacar a la luz el libro de Kruger. Por otro lado, hay que tener en cuenta un dato más sobre este intelectual mexicano, que va a ser un historiador del arte fundamental para México. La publicación en 1942 de su libro José Clemente Orozco, Forma e Idea, título recogido por la autora en la bibliografía final que nos devuelve a la pintura inicial del libro. Kruger agradece asimismo a la actriz española Amparo Morillo, que como hemos dicho conoció en el rodaje de Casa de Mujeres, haber hecho posible la redacción definitiva en castellano de estas páginas. Lo que demuestra que aunque su manejo de nuestra lengua sería más que aceptable hacia 1944, desde luego no era perfecto, por lo que os he comentado de las sugestiones y no sugerencias. Claro, los agradecimientos no se los pudo corregir a Amparo Morillo porque se los hacía a ella, ¿no? Entonces ahí sí hay un error, pero no es tan malo el castellano, Es decir, Amparo tuvo que corregirlo un poco. Y en cualquier caso nos da luz sobre esos trasvases, ¿no?, entre su tarea como actriz y su tarea como intelectual, digamos.
Bien, vamos con esas captatio benevolentia del texto, ¿no? Esa advertencia donde dice que no tiene autoridad, que no tiene antecedentes. Quizá no son solo un recurso retórico, ¿eh? Se acercaba a un personaje muy polémico, hasta entonces abordado de forma casi exclusiva, como dice ella, por eminentes hombres. Y aunque probablemente ella desconocía el dato, la que tal vez había sido su única antecesora en la empresa no había salido bien parada. En 1884, la periodista y escritora española Concepción Jimeno de Flaquer se había atrevido a escribir un breve artículo para elogiar al personaje en una publicación que ella misma puso en marcha, que fue el álbum de la mujer. Bueno, recibió tan duras críticas que en el número siguiente tuvo que salir al paso una compañera con un seudónimo exculpándola. O sea que, desde luego, no era fácil hablar de este tema. A lo largo del texto, sin embargo, Kruger se muestra mucho más valiente que las palabras iniciales. Asume la controversia generada por Marina ya entre los primeros cronistas del 16, denuncia el inexplicable, irritante silencio al que la someten Cortés y Gómara, entra de lleno en la polémica, dice ella, como os he puesto aquí, renunciando con gusto a toda pretensión de imparcialidad, y dice que su deseo es acercarse a esa mujer, Marina, con el sentimiento, la emoción, el respeto que se merece. El ensayo por momentos se convierte en un diálogo personal con el personaje. Fijaos, no fue la curiosidad la que me movió a considerarte, Marina. Conocer por conocer es plebeyez de espíritu. Me he acercado a ti, a ese cargado pasado al que perteneces, con el deseo de darte una nueva apariencia. Ahora bien, lo que más llama la atención del libro de Kruger a la luz de esta advertencia es que su reflexión va mucho más allá de estas impresiones que ella dice, ¿no? Que anuncia. Está organizado en 4 capítulos, como veis, Marina, Cortés, Encuentro y Malinche, y el ensayo incluye propuestas sugerentes sobre Marina, como ella siempre la llama, que se adelantan en cierto modo a la de algunos trabajos de fines del siglo XX, y una interpretación de su figura en relación con la del conquistador, Hernán Cortés, digna al menos de ser considerada, que es la que en realidad da título al libro, como ahora vamos a ver. Respecto a Marina como personaje histórico, Kruger insiste desde la primera página en su papel crucial en la conquista de México, hecho que la autora concibe desde una perspectiva épica, es decir, ella elogia tanto a vencedores como a vencidos. Su excepcional posición, dice, no solo es percibida por los españoles, sino también y de forma muy especial por los indígenas. Bueno, por supuesto, Kruger no rompe con la imagen romántica de una mujer enamorada. Ella dice: el secreto de su alma es el de una mujer que todo lo subordinó por amor, pero esto hasta el siglo finales del XX pasa así. Pero sí lo hace con el de traidora, que había logrado fijar el pensamiento liberal del XIX. Dice: no creemos que el alma de la India se viera atormentada por un sentimiento patriótico, como han creído ver en ella, con bastante miopía, algunos comentadores. Habría que atribuir a los indios el sentido y conciencia que hoy tenemos de una gran nacionalidad, y concretamente de la nacionalidad mexicana, para inventar esa Marina, símbolo patriotero de una nación que aún no existía. E insiste precisamente en los aspectos más trabajados por la crítica actual, en especial a partir de la fundamental recopilación de Margot Glantz, La Malinche, sus padres y sus hijos, ya que valora su papel de traductora y de consejera de Cortés y la define, cito, como un puente que une los dos mundos. Pero además, nuestra autora intenta dilucidar la otra dimensión de Malinche, la mítica, la que adquiere, dice ella, junto a Cortés, a quien va a estudiar en relación con todo el contexto del siglo XVI en España y en Nueva España. Parte para ello de algo ya destacado, entre otros, por Federico Gómez de Orozco en esa biografía, Doña Marina, la Dama de la Conquista, que se había publicado solo 2 años antes, la denominación que daban a Hernán Cortés de Capitán Malinche, y aparte de esa idea. Pero aporta una nueva explicación de la misma, que precisamente se observa de forma más clara cuando la contrastamos con la que había dado Gómez de Orozco. Leo primero al historiador mexicano. Dice: Cortés Malinchín le llamaban los indios al conquistador, como si quisieran connotar con esta designación la dualidad de las personalidades que ellos fundían en una, la de la hermosa india que todo lo ofrendó por el amor, y la del prócer que no desdeñó mezclar su sangre con la de su colaboradora, haciendo efectiva la fusión de las razas
que fue sin género de duda el paso más trascendental de su vinculación al país. Es decir, para Gómez de Orozco lo principal del símbolo malinche es la fusión de las culturas y de las razas. Kruger rechaza este tópico fundacional, que en realidad es el que prevalece en el siglo XX, porque Octavio Paz le da otro toque, pero habla de lo mismo. Y propone esto otro. Dice, no tiene sentido ni razón de ser la idea bella pero falsa que quisiera ver en la unión Cortés-Marina un símbolo de la fundación de la nacionalidad mexicana. Esto es juzgar en ellos lo que aconteció siglos después. Ni en Cortés ni en Marina cabía la idea de una nacionalidad mexicana. ¿De qué habla entonces el mito malinche? Según ella, ese huehue malinche, el capitán viejo que trae a doña Marina, es el término que en la mente de los indios capta la verdadera esencia de la unión entre ambos personajes, unión mítica y mágica que los fundía y confundía, creando un solo ser complejo y terrible, un ser que les anuncia el fin de su mundo, un ser de poder. Malinche como símbolo de poder unido, Cortés-Marina. Es ese último mito de los aztecas que anuncia la nueva era y que por tanto da adiós a sus mitos, el que nuestra autora ve en esa pintura del muralista José Clemente Orozco que abre el libro. Leo ahora tal como ella lo interpreta. Dice, las dos figuras, la del hombre y la de la mujer, están sentadas una al lado de la otra. A sus pies yace el cuerpo muerto de un hombre como para expresar el derrumbamiento de la vida. Pero también las dos figuras son vida. Parece que son seres que viven fuera del tiempo, intemporales, eternos. Son como unos personajes mitológicos que pertenecieran al mundo de los héroes semihumanos, semidivinos. Mas lo verdaderamente decisivo, lo certero de esta creación plástica es la desnudez. Orozco ha realizado la visión plástica de la unión que hizo de ellos una sola carne y una sola naturaleza. En la forma nueva con que plásticamente se nos presenta Malinche surge aquel ser extraordinario que el mundo indígena sintió en lo más profundo de sí mismo. Bien, coincidamos o no con la actriz extranjera que se adentró con entusiasmo en la historia mexicana, lo cierto es que resulta brillante la interpretación del término Malinche, no como el nombre español de la mujer indígena que determinó el curso de la conquista de México, ella siempre sustituye eso por Marina, sino como el del mito que forjó junto a Cortés. Un mito de ocaso y no de nacimiento. El mito que clausura todo un mundo cultural. Cierro entonces mi intervención con una imagen final, con una idea que la propia autora elige para finalizar su ensayo. La de una leyenda, ahora cristiana, que alentada por las falsas noticias de que ambos personajes habían muerto en la expedición a las Ibueras, que tuvo lugar en 1524, surge en Ciudad de México. Como se creía que habían muerto, dicen, durante la noche ardían en vivas llamas las ánimas de Cortés y doña Marina. Esa imagen que une en una sola llama las dos almas sufriendo juntas una misma terrible pena por toda la eternidad, dice Kruger, evoca para ella los amantes de cuerpos entrelazados que el gran poeta Dante concibe en el infierno. Ella lo relaciona con esto. Y simboliza el sentido profundo del término Malinche, pero a su vez denota para nosotras, lectoras del siglo XXI, el carácter a un tiempo histórico y literario de la escritura de esta sensible, culta y desde luego enigmática mujer que debió ser la actriz Hilde Kruger. Muchas gracias. Bueno, como yo misma me modero, si os parece bien vamos a dejar 5 minutitos para que Alex pueda organizar y programar ya todo para que Cecilia Udave, que está al otro lado del Atlántico, pueda llevar a cabo el taller y después llevaremos el debate, cuando termine Cecilia, un poco por todo, ¿no? Por lo que hemos comentado las tres y por lo que escuchemos a nuestra querida Cecilia Udave. Pues descansamos un poquito.